Hermanos, que Dios les bendiga. No es un déjà vu esto, soy yo de nuevo. Vamos a seguir con el Evangelio de Marcos, con esta predicación que se hace de cada uno de los libros, tanto expositiva como consecutivamente. El título del sermón de hoy es el porqué y para qué del poder del Cristo Rey. El porqué y el para qué del poder del Cristo Rey. ¿Sí? Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 39. Nosotros habíamos visto en el domingo pasado que Jesús había ido a la sinagoga en el día de reposo, el Shabbat, había ido a predicar, como era su costumbre, a visitar la sinagoga y exponer las Escrituras, y cómo él había liberado a un hombre que estaba poseído por demonios. Habíamos visto todo esto. Luego de esto, al salir de la sinagoga, dice el 29, vinieron a casa de Simón y Andrés, es decir, de Pedro y Andrés, que eran hermanos, con Jacobo y Juan, los otros dos de los 4 primeros discípulos, dos duplas de hermanos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. El Evangelio según San Lucas era médico, ¿sí? Era un médico griego de la época. Lucas dice que era una gran fiebre, ¿sí? Y enseguida le hablaron a Jesús de ella, de la suegra de Pedro. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración más, y para que el Señor pueda ser Él quien hable a su congregación y pueda abrir nuestro entendimiento para comprender la palabra. Señor, en el nombre de Cristo, una vez más, tú que conoces los corazones, las mentes, las voluntades, Señor. Padre, una vez más, Señor, glorifícate, glorifica a tu Hijo, Señor. Padre, una vez más, edifica a tu iglesia, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Cristo, nuestro Rey, te pedimos. Amén. Todos recordamos la historia de Sansón, ¿sí? O al menos la gran mayoría. La historia del Antiguo Testamento, de uno de los jueces que tuvo Israel, el pueblo de Israel, luego de la muerte de Josué. Dios levanta a Sansón y lo capacita de una fuerza extraordinaria, ¿sí? Dice que venía el Espíritu sobre él y él adquiría una gran fuerza con la cual fue capaz de matar de a miles de enemigos, y bueno, en el último de sus días, de apoyarse sobre las columnas de un templo pagano y destruirlos, ¿sí?
Ese hombre Dios lo había levantado como libertador de su pueblo y para que fuera verdugo de los enemigos, ¿sí? Liberar al pueblo de Israel de la opresión de un pueblo enemigo en esa época que eran los filisteos, y para que también los castigue a ese pueblo enemigo, y también para que pueda juzgar sobre Israel, ¿sí? Para que pueda oficiar de juez. En esa época, bien dice el libro de los jueces, el que liberaba al pueblo también juzgaba al pueblo, ¿sí? Pero vemos en la historia de Sansón que él malgastó el poder dado por Dios al alimentar sus deseos carnales. Es decir, él, si nosotros vemos la historia de Sansón, él fue por la fama, por la venganza e incluso por la lujuria, y no se centró en su propósito real y final, con el cual tenía que utilizar la fuerza que Dios le había dado, que era liberar al pueblo, castigar a los enemigos y juzgar entre el pueblo. Pero hoy vamos a analizar un poquito más adelante esto, vamos a ver, pero lo que sí vamos a observar hoy es la contracara, lo opuesto a lo que Sansón hizo. Sansón se desvió detrás de los deseos de su corazón, ¿sí? Malgastó su energía en pequeñas escaramuzas, en peleas sin sentido a veces, y demostraba su fuerza con el único objetivo de hacerse valer entre los hombres y de vengar, y dejó que su corazón fuera detrás de la lujuria, deseando lo que Dios había prohibido. Él toma una mujer del pueblo enemigo justamente que Dios había dado, los filisteos, la famosa Dalila, y cae Sansón en manos de sus enemigos, producto de esto. Es arrastrado por ellos, es derrotado, y en el último de los momentos de vida incluso llegaron a sacarle los ojos. El ciego, completamente destrozado, sin fuerzas, él se acuerda del Señor, él ora, él implora, y el Señor una vez más lo usa en el último momento de su vida. Pero nosotros vamos a ver hoy la contracara, que es Jesús, que es alguien a quien el Padre había capacitado. Nosotros vimos que Él fue ungido con el Espíritu Santo, con un poder sobrenatural que excedía a la capacidad humana, al poderío humano. Y Jesús, a diferencia de Sansón, lo usa, lo encamina para el bien, ¿sí? No va detrás de sus propios anhelos, no se desvía del propósito general que tenía y termina cumpliendo aquello para lo cual había sido enviado. Temprano esa mañana en la sinagoga Jesús había reprendido a un demonio inmundo, como vimos, y el demonio salió. Y ahora vemos que él ora por la suegra de Pedro que le presentan, se ve que la quería mucho, y le sana la suegra a Pedro. Contento Pedro. Entonces, vemos que Jesús tiene dominio no solamente sobre el mundo espiritual, podríamos decirlo, sino también sobre las enfermedades. Y es un efecto inmediato a la voz del Señor. El Señor decía, sal fuera, salían los demonios. Sanó la suegra, se levantó la suegra y le servía a Jesús la suegra de Pedro. Incluso después Jesús, y esto es algo que me impacta, se quedó, dice Lucas, hasta altas horas de la noche, hasta bien entrada la noche, sanando a tanta gente que ni siquiera muchos de ellos creyeron en Jesús, pero Él los sanó. Él tuvo esa bondad. Y hoy nosotros vamos a ver, como decía, esa otra cara de la moneda. Nosotros vimos el poder de Jesús manifestado en la destrucción de los enemigos, de Satanás y sus demonios. Vimos cómo Él venció a Satanás
en la tentación del desierto, y también vimos cómo Él expulsó a los seguidores de Satanás, a los enemigos. Pero ese poder no era solamente usado para combatir, al igual que se le había dado a Sansón, podríamos decir, sino que Jesús usa ese poder para sanar, ese poder para restaurar, ese poder Él lo usa para reconstruir las vidas deshechas de todas estas personas que venían a sus pies y darles una esperanza de una vida mejor. En el ministerio de Jesús prácticamente la enfermedad y los demonios fueron desterrados de Israel, porque prácticamente todos los días de su ministerio estaba sanando gente. Entonces, vemos esto en Jesús, vemos que Él vino a reconstruir también. El poder lo usó para destruir a los enemigos, pero para reconstruir la vida de muchos, ya sea físicamente o, lo más importante, espiritualmente, para restaurar nuestras vidas, para darnos la esperanza, no solamente de sanar nuestros cuerpos físicos, sino de vivir eternamente, ¿sí? Entonces, ante eso vamos a analizar, o vamos a ver 3 puntos de este pasaje que tienen que ver con el poder de este Cristo, que es nuestro Rey, ¿sí? El primer punto es la expresión o la muestra de ese poder que Dios hace. ¿Cómo Él manifestó, cómo nosotros vemos en este pasaje que Él muestra ese poder? Bueno, Él tiene, como decíamos recién, una compasión general hacia todas sus criaturas. Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que serían imposibles registrarlas todas, que no alcanzarían los libros, ¿sí?, para escribir todo lo que Jesús había hecho. Pero las que se han escrito y las que se han registrado son ¿para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Justamente lo que Marcos describe. Y esa expresión del poder de Cristo sobre nuestra naturaleza física, material, es decir, de nuestros cuerpos, se dio a través de la compasión que tuvo de la gente. Jesús manifiesta, como decíamos, ese poder en forma bondadosa, no solamente en la destrucción de los enemigos, sino en la bondad hacia la gente. Me impactó pensar, Jesús había expulsado un demonio a la mañana, sana a la suegra, y después, al caer la tarde, ¿sí?, cuando ya después se terminaba el Sabbat, a las 6 de la tarde le empiezan a caer. Dice Lucas que en el pasaje paralelo a este, que vino todo el pueblo, se amontonó alrededor de la casa de Pedro, y él sanaba, expulsaba demonios, y luego de esto, muy probablemente durmió, porque dice que levantándose bien de mañana, no había salido aún el sol, y él se fue a orar. De tal forma el Señor muestra el amor, mostró su amor para con la humanidad en general y para con sus hijos en particular, que tuvo compasión de cada uno de nosotros. ¿Por qué la suegra de Pedro? La pregunta el millón. ¿Por qué justo la suegra le sana a Pedro? ¿No? Una pregunta, ¿por qué está asignado esto? Bueno, Jesús quiso a la suegra de los demás, y vamos a ver un poquito por qué pasó esto, por qué justamente ese familiar. Pablo nos dice en su primer carta a los Corintios que Pedro realizaba sus viajes misioneros acompañado de su esposa. Pablo dice que Pedro viajaba con su esposa juntos en esos viajes ministeriales, podríamos decir. Así que nosotros podemos deducir de eso la importancia de la suegra de Pedro, no solamente en el ámbito de la familia, sino también en el negocio pesquero. ¿Por qué? Porque Pedro era, según los registros arqueológicos, ¿sí?, no solamente un pescador, podríamos decir, o en relación de dependencia, o un monotributista, era un empresario. La casa de Pedro fue, ¿cómo se dice?, descubierta
y excavada arqueológicamente, ¿sí? Y era una casa grande para la época, que tenía incluso patios internos, estaba a 150 metros de la sinagoga, que era como el lugar más emblemático de cada una de esas ciudades. Y Pedro vivía en Capernaum en esa época. Capernaum era una ciudad que estaba al borde del mar de Galilea, al igual que muchas otras, pero que eran más pequeñas. Pero la ciudad de Capernaum concentraba la industria pesquera. Desde ahí se repartía gran parte de los pescados que se consumía en toda Palestina de esa época, ¿sí? Entonces era un negocio próspero el que tenía Pedro, era alguien de relativa importancia social, y que su suegra haya vivido por él, siendo él un hombre judío y respetuoso de la ley, quiere decir que ya su marido había muerto, entonces era viuda. Por lo tanto, Pedro la mantenía y ella oficiaba de ayuda en todo esto. En ese contexto, la suegra de Pedro padecía, según Lucas, como dijimos, una gran fiebre que probablemente haya sido causa de alguna infección, ¿sí? En esa época no se hacían los estudios que se hacen hoy y era realmente precario los cuidados médicos que había, pero Jesús sana y automáticamente ella es levantada de una gran fiebre. No queda ni siquiera al cuidado de otra persona, sino que ella se levanta y le sirve inmediatamente, dice Marcos. Este es el primer punto, la primera consecuencia que podemos ver, que la consecuencia primaria de la sanidad de la suegra de Pedro es evidenciar una completa y total restauración. Jesús vino no solamente a ayudar a las personas, vino a cambiarlas por completo. Vino a llevarla de la situación A a la situación B inmediatamente. Por eso la sanidad que Jesús dio y la que da del alma es una regeneración completa, no simplemente una ayuda o una transformación paso a paso. Entonces nosotros vemos que ella fue automática y completamente sanada, a tal punto que dice, le servía a los demás. Quiere decir que fue sanada para trabajar. Para trabajar, para servir. Podemos ver un gran ejemplo de lo que significa que Dios obre en nuestras vidas. No fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no fuimos sanados, no fuimos limpios simplemente para estar, sino para servir, para involucrarnos en el servicio al Señor, como vemos el ejemplo claro de la suegra de Pedro. Pero no solamente al Señor ocasionalmente ahí, sino que podemos inferir de esto una consecuencia secundaria de que ella fue sanada para que nada interfiriera con el llamado de Pedro a seguirle al Señor. Iba a ser bastante complicado para Pedro poder seguir su ministerio, y más que él iba acompañado de su esposa, teniendo la suegra enferma. Entonces, Jesús no solamente se ocupa para que ella pueda servir, sino para que Pedro también pueda servir en consecuencia de esto, para liberarle de un problema al mismísimo Pedro, para que no tenga que ocupar su mente en otra cosa que no sea el servicio exclusivo al Señor que él estaba dando. Y esto es claro y sencillo para nosotros, hermanos. Cuando el Señor nos libera de las cuestiones secundarias que pueden interferir con su servicio, justamente es para que, valga la redundancia, le sirvamos. Si nos sana la suegra, si nos sana, como dijimos anteriormente, si nos ayuda, si te da un mejor trabajo, si te da una mejoría en alguno de los aspectos secundarios de tu vida, es para que lo utilices
todo para la gloria del Señor, para cumplir con ese mandato de que podamos hacer todo para la gloria del Señor, ¿sí? Pero luego Jesús sigue sanando hasta la entrada de la noche, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, muchas de esas personas no fueron seguidores de Él después, pero Jesús lo hacía desinteresadamente, no les pidió nada a cambio nunca, no hubo ninguna demanda de semillas o de pactos o de esas cosas, sino simplemente la pura compasión del Señor. Las sanidades de Jesús, nosotros como vemos acá, no requerían la fe del participante, ya que la mayoría de los que Jesús había sanado eran incrédulos. Entonces es falso eso cuando le dices, y vos sabés que oré, pero no te pudiste sanar porque problema es tuyo, no del sanador, porque te faltó un poquito de fe para sanarte. Cuando el Señor decide sanar a alguien, lo sana, hermanos, no importando la medida de fe del otro, sino que por puro afecto de la voluntad del Señor, por el puro afecto de su voluntad. Él fue, hermanos, esto es una evidencia clara de que Él fue capaz de sanar de cualquier enfermedad a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. No había categoría de malestares más allá de su poder. No había un límite para su poder, no había enfermedad que Él no pudiera haber sanado. Incluso llegó a resucitar personas. No manipulaba a Jesús y no medía la cantidad de fe del enfermo, sino que su objetivo era hacer la voluntad del Padre y glorificarlo de esta forma. ¿Sí? Vemos ahí que Jesús prohibió a los demonios que hablaran. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque dice que cuando Él liberaba a los demonios, ellos le decían, reconocían a Él, como vimos incluso en el sermón anterior, tú eres el Santo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús lo mandaba a callar. Y podemos preguntarnos por qué, si estaban en última instancia diciendo la verdad. Pero la verdad dicha de la boca de un impío no lleva gloria a Dios. La verdad dicha de la boca de alguien que es enemigo de Dios no le lleva gloria al Señor. Y podía prestarse a confusión esto. Porque después esa persona, suponga usted que esa persona que había estado endemoniada y había sido liberada, empieza a enseñar y empieza a decir cosas acerca del Señor, Dios esto, Dios lo otro, y empieza a tergiversar todo, cualquier cosa. Él podía decir en su defensa, Jesús no me mandó a callar, Jesús dijo que yo tenía razón en su momento, y podía prestarse a la confusión. Y esto es central para entender algo, hermanos. El diablo se disfraza de ser de luz, dice la palabra. Que alguien obre milagros, que alguien diga un poco de verdad en medio de un montón de mentiras, sigue desagradando a Dios. O la verdad es completa y fiel al Señor, o no lo es. Y lo que hace el enemigo es meter bastante verdad, pero un poquito de mentira. Y así se van formando las diferentes sectas, todo el desastre que usted ve. Por eso es conveniente que diligentemente nosotros veamos cuál es la palabra del Señor, que sujetemos todo a Él, porque muchas veces podemos caer presa de la obra de los demonios en ese sentido, dejarnos arrastrar, como dice Pablo, por cualquier viento de doctrina. Pero también este poder, esta manifestación, esta muestra de poder nos hace ver algo. Nosotros hoy escuchábamos el pasaje ese precioso de Isaías, ¿sí? El Señor cargó sobre Él nuestros pecados. Y creo que Mateo dice también sobre este pasaje que ahí se cumple eso de Isaías,
que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Justamente en este pasaje es un ejemplo de eso. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad, la tristeza y la muerte no podrían ser eliminadas de forma permanente hasta que el pecado mismo fuera derrotado, ya que son consecuencias de este pecado. El caso de la fiebre, por ejemplo. La fiebre es una consecuencia de algo peor que está pasando adentro. Puede ser alguna infección, cualquier tipo de infección levanta fiebre. Pero muchas veces nosotros tratamos, por así decirlo, la fiebre, pero no el problema interno. Y muchas veces se intenta grandes obras de sanación y de milagros y de venga y obtenga su milagro. Pero el problema de que las enfermedades estén en el mundo hoy es que son consecuencias del pecado. Porque las enfermedades, la muerte, todo lo que conlleva eso son consecuencias de la entrada del pecado en el hombre, en la humanidad. Esa es la raíz de todos los males, el pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Por medio de su muerte, como nosotros recordamos hoy, Jesús paga el castigo por el pecado y a través de su resurrección Él conquista la muerte. Por tanto, al morir y al resucitar, el Señor Jesús derrotó tanto al pecado como a la muerte, tanto a la causa como a la consecuencia de nuestros males, en beneficio de todos los que podamos poner la fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Eso nos libera tanto de la causa primaria de todos nuestros males como de las consecuencias, que en definitiva es la muerte y todo lo que conlleva eso, todas las enfermedades. Esto quiere decir que en el glorioso día final, como hoy cantábamos cara a cara, hoy cantábamos ese precioso himno, ese día cuando veamos el rostro del que quiso nuestras almas redimir, ese día todos los que han confiado en Cristo recibirán cuerpos glorificados, que estarán libres para siempre, tanto de la influencia del pecado como de sus consecuencias, las enfermedades. Libres para siempre del pecado, de la enfermedad y de la amenaza de la muerte. Jesús, hermanos, Jesús mismo es el garante de esta promesa. Y nosotros podemos confiar en Él porque Él nos dio sobrada muestra de su poder. Él dijo que vendría, vino, ¿sí? Esa famosa frase. Él dijo que iba a morir, murió por nosotros. Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Y Él dijo que va a volver y volverá, hermanos. Y en ese glorioso día que nosotros como cristianos tenemos la esperanza en el que seremos libertados para siempre de la influencia del pecado, como las enfermedades y todo eso, dice que ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedades, y que Cristo mismo enjugará toda lágrima de nuestras mejillas. Como levantó a la suegra de Pedro, como sanó a muchos, ese mismo Señor, quien resucitó y conquistó la muerte, conquistó la consecuencia del pecado y conquistó el pecado venciéndolo en la cruz del Calvario, ese mismo Jesús nos promete que así como Él resucitó con el cuerpo glorificado, donde no hay más esto, para cada uno de los que creemos hay esperanza, hay esperanza. Pero nosotros vemos en segundo punto también, ¿cuál es la fuente del poder de Cristo? ¿Cuál era la fuente que a Él le brindaba esta energía, este poder para poder sanar tanto? Para poder libertar tanto, para echar fuera demonios, para curar enfermedades, para dar salvación. Bueno, Jesús, vemos que cuando Él termina de hacer todo esto, agarró, pidió una limusina y le dijo a Pedro: Pedro, llévame a un resort de lujo porque necesito vacaciones, Pedro. Te sané la suegra, así que conseguime, necesito descansar. Y se fue y estuvo, dice, unos meses ahí disfrutando en el... ¿Dice esto? Como dice nuestro hermano Pablo, ¿dice esto la Escritura? No, hermanos. ¿Qué hizo el Señor?
¿Dónde buscó su descanso? Se retiró a un lugar alejado, a pasar tiempo en oración con el Padre. Ese era el descanso, el lugar donde el Señor hallaba descanso, eran los brazos de su Padre. Hermanos, grábese esto: la verdadera paz no se consigue en un lugar, se consigue con una persona. La verdadera paz no se consigue en un lugar, sino con una persona, Cristo. Para nosotros es Cristo, es el Señor. Jesús tenía toda autoridad dada desde el cielo. Él automáticamente podía teletransportarse esa noche y decir, bueno, me voy a descansar. Como acá estamos de noche, seguramente que en el sur de Argentina es de día. Así que me voy a ir un ratito ahí a Bariloche, esa zona, y mañana me teletransporto de nuevo y vengo. Su paz era su comunión. La fuente de toda paz y de todo poder del Cristo era la comunión que Él tenía con el Padre y el Espíritu Santo. Dice que esa comunión que Él tenía, que era la fuente que sustentaba todo el poder de Él, era tan íntima que Jesús mismo llegó a declarar: yo y el Padre, uno somos. Me ven a mí, lo ven al Padre. Por eso cuando alguien te pregunte, bueno, ¿puedo ver a Dios? Nunca nadie ha visto a Dios. Sí, hemos visto a Dios, porque en el Hijo Él mostró a la humanidad, cuando se encarnó, todo cuanto quiso mostrarnos, cuanto nos es necesario. Dios, nuestro Dios, vino y se manifestó en carne por medio de Jesús. Ahí lo vimos y lo crucificamos también, de paso. Ahí vimos a nuestro Dios en medio de nosotros, caminar como en el huerto para poder redimirnos. Y Él dice que era tal su comunión con el Padre que eran uno. Ahora, ¿cómo se daba esto de que la comunión haga con el Padre y el Espíritu Santo haga que Jesús tenga el poder? Bueno, varias veces Jesús explicó que Él solamente hacía aquello que el Padre le había dicho que hiciera, nada más y nada menos que su voluntad. Cada momento de la vida de Jesús donde Él tenía que tomar una decisión importante, desde la elección de sus discípulos hasta el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús oró. Jesús se iba y pasaba horas con su Padre teniendo una comunicación plena. ¿Cuántas horas? Ay, hermano, ¿cuántas horas oramos antes de tomar una decisión importante? Y después decimos, Señor, sácame del pozo. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene nuestra fuente de poder si nos decimos cristianos? Si decimos que le amamos, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y decimos, Señor, mira esta prueba en la que estoy. No, a veces no es prueba, es haber tomado una decisión y equivocarte por no haber consultado, por no haber orado, por no haber tenido esa comunión. Como vimos en el sermón anterior, los discípulos fueron y le dijeron, Jesús, ¿por qué no podemos echar cierta clase de demonio? Nosotros no podemos echarla. Y Jesús le dijo, le falta comunión, le falta fe. ¿Y cómo viene la fe a nosotros, hermanos? ¿Cómo Dios nos aumenta la fe? Sus discípulos le dijeron, bueno, aumentanos la fe. ¿Y cómo viene la fe al corazón del hombre? ¿Por el oír? Vamos, hermanos. La palabra. La palabra del Señor. ¿Cuántos errores? Tengo hasta ahora una corta vida, creo. Pero me arrepiento de tanto tiempo perdido, de tantos errores cometidos por no haber consultado la palabra del Señor. Me hubiese ahorrado tanto, hermanos. Pero Jesús nos dejó ejemplo.
para que sigamos sus pisadas. Era la fuente del poder de Él, es la fuente de poder de nosotros, la comunión. Y todos los milagros que Jesús realizaba lo hacía a través del Espíritu Santo, no incluso de Él mismo. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba? Jesús nos da el ejemplo claro, hermanos, de cómo funciona todo hoy. Por ejemplo, la herramienta, la oración. Jesús nos muestra el ejemplo. Él ora, dice que el Espíritu, todo lo que el Espíritu hace procede de lo que Él sabe y entiende del Padre y del Hijo. ¿Sí? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en medio de nosotros? Según lo que Él entiende y recibe del Padre y del Hijo. ¿Sí? Pero ¿cómo hace eso? Tiene que recibir la indicación del Padre para hacer la obra. Pero Jesús intercedía al Padre. Jesús oraba para que el Padre autorizara, para que el Espíritu Santo obrara. Jesús oraba para que el Padre autorizara y el Espíritu Santo obrara. Hoy, hermanos, ¿quién está intercediendo por cada uno de nosotros? Cristo. Por eso es importante la oración, hermanos. Cristo la utilizó y no la vamos a utilizar nosotros. Siendo el mismísimo Dios Hijo, hermanos, necesitó esto. ¿Cuánto más nosotros? Por último punto es la meta de ese poder. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué Sansón no pudo cumplir su llamado? Porque él se dedicó a ser más un guerrillero que juez. Alguien que fácilmente daba su corazón a los pequeños líos y no llevaba una vida de comunión con el Señor, sino que, ¿qué hacía Sansón? Se levantaba de mañana, según describe el libro de Jueces, y salía por los campos de los filisteos. Y se tomaba el trabajo de atarle antorchas en las colas de las zorras y las largaba por los campos para hacer lío. Y un montón de cosas así. Lea la historia. Es increíble cómo desperdició su poder Sansón. Es el poder del Señor en este caso. Es impresionante. Lo único que le interesaba a Sansón era hacer galantería de su fuerza, de su potencia, que encima había sido dada por Dios. Pero Jesús hizo lo contrario. Y no solo Satanás intentó distraer a Cristo con sus ofertas de poder y riquezas, como vimos en la tentación, sino que también Jesús mismo pudo haberse enamorado, como Sansón, de su propio poder sanador y de la popularidad que esto le traía, porque Jesús fue sujeto a lo mismo que nosotros, hermanos. Fue tentado en todo, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que al Señor también le habrá venido esta tentación. Bueno, hace uso de tu poder. Incluso el diablo, la primera tentación, le dice, bueno, si vos sos el Hijo de Dios, decirle que se convierta. Y Jesús dijo, no, yo no voy a hacer por mostrar nomás. No. Jesús pudo haber cometido el error de Sansón y haberse enamorado de sí mismo, de lo que él hacía, de lo que él obraba, de su propio ministerio. O aún, con mejores intenciones, con las mejores intenciones humanas, sanar a cuanto enfermo se le cruzase, aunque esto sea de desperdiciar el tiempo de predicación. Sin embargo, ¿de qué sirve un cuerpo temporal sano si el espíritu inmortal está condenado a muerte eterna? ¿De qué te sirve un cuerpo sano si tu espíritu está condenado a muerte eterna? ¿De qué te sirven 20, 30, 50, 70, 80 años de salud cuando tu espíritu está condenado a vivir una eternidad en el infierno, sufriendo, a muerte? Y ahí nosotros vemos por qué Jesús les dijo, no, vamos a seguir sanando, vamos. Le habrá sorprendido a Pedro, porque Pedro dice, bueno, listo, ahora arrancamos el ministerio, acá vamos a sanar, todo vamos a hacer. Jesús dice, no, vamos. Pero Jesús, vamos, es necesario que. ¿Qué dijo Jesús? Fíjese la respuesta. Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto
he venido. ¿Qué es más importante, la predicación que salva el alma o la sanación que sana el cuerpo? Jesús priorizó lo importante. Él, hermanos, centró sus esfuerzos en lo que de verdad importaba, escapándole a todo lo demás que pudiera distraerlo de su meta. El llamado que Jesús tenía detrás de evidenciar que Él era el Cristo Rey, que Él era el enviado de Dios, el ungido, ¿cuál era? En Mateo 28, 18 Jesús dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad a mí me ha sido dada por el Padre. Por tanto, vayan y liberten demonios, vayan y sanen enfermos, vayan y hagan de este un mejor mundo. ¿Qué dijo Jesús? Por tanto, id y predicad el Evangelio. Porque el poder del Evangelio es salvación del alma eterna, y es algo que al mundo le parece locura. ¿Cómo nosotros podemos estar pensando en nuestra eternidad cuando ellos están pensando en el aquí y el ahora? En el disfrutar esta vida como si fuese, hay una sola, disfrutá, metele, pum, 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 dale. ¿De qué te sirve? ¿Qué es comparada esta vida con toda la eternidad, hermanos? ¿Está en vos creer o no creer en esto? Ojalá que el Señor te guíe al arrepentimiento. El Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, hermanos. Por eso Jesús sabía de la importancia de la predicación, y nosotros vemos que en Juan capítulo 17 versículo 1 al 2, cuando Él hace la famosa oración sacerdotal pidiendo por sus discípulos, ¿sí?, por los que estaban ahí y los que habían de creer, después Él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado autoridad y poder sobre toda carne, ¿para qué le dio autoridad? Para que yo dé vida eterna a todos los que vos me diste. Jesús sanó muchos enfermos, Jesús liberó muchos de personas de influencias demoníacas, de posesiones demoníacas, pero el objetivo de Jesús era la salvación, hermanos, la salvación del alma de las personas. La predicación, Jesús vino y dijo: el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed, arrepentíos y creed, arrepentíos y creed. Él tenía un propósito, una meta. ¿Y cuál era? La predicación del Evangelio, mostrarle al pueblo que necesitaban de Él para ser salvos. Y este privilegio, esta responsabilidad, nos fue trasladada a nosotros. Porque Jesús nos dijo: por tanto, id. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dice: porque nosotros, hermanos, sabemos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Perfecto, muy bien. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden hablarle a Dios? Dios no lo va a escuchar si ellos no han creído en Él. Dios acepta las oraciones de sus hijos. Las demás son despreciadas, hermanos. Grave es eso. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pueden creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados a predicar? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio del Señor. Hermanos, hay dos cosas que el Señor nos dice en este texto claramente para nosotros. En conclusión, cuando vemos la sanación de la suegra de Pedro, podemos entender de que el Señor nos está prácticamente diciendo: vos seguime.
yo tengo el poder de solucionar tus urgencias, pero vos centrate en lo importante, en seguirme. Se lo dijo a Pedro, nos dice eso hoy a nosotros. Seguramente, al ver la enorme cantidad de milagros que el Señor hizo, vos podrías decirme a mí, bueno, Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores a las que Él hizo, entonces deberíamos hacer más milagros y reuniones de poder y milagros y demonios afuera y todo. Es cierto, justamente Jesús dijo que haríamos cosas más grandes que Él. ¿En qué sentido? A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros, hermanos, hemos alcanzado a muchísimas más personas de las que Jesús alcanzó en su ministerio terrenal. Nosotros hemos evangelizado al mundo mucho más de lo que Jesús mismo hizo. Hermanos, nosotros llevamos en nuestras bocas un milagro mucho más poderoso que levantar paralíticos, dar vida a los ciegos o incluso resucitar personas. Nosotros llevamos en nuestras bocas un mensaje tan poderoso, hermanos, tan milagroso, que es capaz de levantar espíritus muertos y darles vida eterna, de rescatar almas que se están yendo feliz, pero inconscientemente al infierno, y guiarlas a los pies del Salvador, y de convertir a los más acérrimos enemigos de Dios en sus amigos más fieles. Dame a mí un privilegio más grande, un poder mayor que ese, y yo te doy mi vida. En nuestras bocas está el mensaje del Evangelio, ese poder que cambia vidas para la eternidad, hermanos. No que les da sanidad momentánea, no que alivia sus males temporales, sino que salva sus males eternos. Ese es el poderoso mensaje que tenemos, ese es el Evangelio, esas son las mayores obras que haríamos que incluso Jesús. No hay mayor milagro que la conversión de un ser humano que odia a Dios con todo lo que dice, hace y piensa, y que de un momento a otro empieza a amarlo y a seguirlo y a dar su vida por alguien en quien jamás vio. Ese Jesús, hermanos, ese es el poder que llevamos en nuestras bocas. Eso se refería a Jesús cuando dijo mayores cosas, mayores milagros de todo lo que yo hice, mejor que sanarle a la suegra. Predica el Evangelio, haz uso de tu poder, no seas como Sansón, haz uso de tu poder, que no es tuyo, que está en nosotros, pero que somos vaso de barro que lo contenemos, pero que está en nosotros. Un mensaje tan poderoso que es capaz de cambiar las vidas, hermanos, y de arrebatarlas de las llamas del infierno y llevarlas a la gloria. Ese poder. No hagamos como Jesús, hermanos, hagamos como Él, dejemos lo que no importa de lado, dejemos las cuestiones secundarias, no nos entretengamos en eso y centremos nuestra vida en lo más importante. El tiempo se agota, hermanos, nuestras vidas son como se fue. Dediquemos nuestra fuerza, nuestras energías a llevar ese mensaje, a guiar a muchos más, hermanos, a los pies del Señor. Y si hay alguien que está perdido, desorientado, algún alma sin Cristo en su corazón, no esperes, déjame decirte o pedirte que no esperes del Señor solo las bendiciones temporales de esta vida tan corta. Arrepiéntete y confiésale tus pecados. Cree en este Cristo que predicamos hoy como el Señor y el Salvador de tu vida, y podrás tener esta misma esperanza gloriosa que nosotros, de vivir eternamente a su lado, donde ya no tendrá ningún poder el pecado, y donde, como dice en su palabra, no habrá más llanto ni dolor, y como dijimos hoy, Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros rostros. ¿Se te ocurre acaso un privilegio, una gloria más grande que esa por la cual dar tu vida? Solo vos podrás responder esa pregunta.
Que el Señor te ayude, te llene de su gracia. Oremos, hermanos. Padre, Señor, tu palabra es tan poderosa, Señor. Tu evangelio, Señor, es capaz de levantar al infeliz pordiosero más terrible, vil y despreciable de este mundo, y sentarlo en tu mesa como un príncipe, hijo adoptado tuyo, Señor. A un enemigo que te ha odiado, que te ha despreciado toda la vida, y poder ser tu amigo, ser tu amigo. Señor, tú eres nuestro tesoro. Nosotros, Señor, como aquel hombre que halló un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar ese terreno y desenterrar nuevamente ese tesoro, nosotros, Señor, damos todo lo que tenemos porque tú eres nuestro tesoro. Eres nuestro tesoro, Señor. Pero, Señor, que podamos compartir esta gran noticia, este tesoro que hemos encontrado, y que demos a los demás a Cristo como nos ha sido dado a nosotros. En el nombre de Él te pedimos. Amén.